alumnos, ahora vamos a empezar con una nueva sesión. La vez pasada hablamos sobre las especies, cómo estaban clasificadas, cómo se organizaban, pero tenemos que también conocer algo importante: cómo es que se originaron las especies. Existen diversas teorías sobre el origen de las especies. Hay teoría de la evolución, de la generación espontánea, de la panspermia, de la evolución de las especies. Bueno, y dentro de ellos se han atribuido muchos científicos quienes han investigado y han dejado sus hipótesis o teorías referente a cómo se originaron las especies, cómo se originó la vida en este planeta. Se habla de la teoría de la creación, donde a través del libro del Génesis que manifiesta la Biblia, manifiesta cómo se fue formando el mundo en 6 días hasta que fue creado el hombre. Desde el agua, los continentes, la vegetación, los animales, las estrellas y todo lo demás. Y por último fue el ser humano. Luego del ser humano ya vino su pareja. Bien, y a través de eso también ha habido otras teorías que han sido descartadas. Hasta el momento hay algunas teorías que se han mantenido todavía como válidas, pero tampoco han sido desechadas la teoría de la creación. No ha sido desechada ni descartada esa teoría. Esa teoría aún se mantiene, porque han habido algunos científicos que han estudiado y ha habido concordancia en lo que dice la Biblia con sus descubrimientos que ellos han hecho. Bien, vamos a entrar a lo que son, cómo es que se originaron las especies. Primero vamos a entrar a ver qué cosa es una especie. ¿Qué es una especie? Una especie se le conoce como, ustedes oyeron hablar sobre la célula. ¿Qué cosa era? La unidad básica, fundamental de todo ser vivo, ¿se acuerda? Entonces, la especie es la unidad básica de toda clasificación biológica. Cuando hablamos de biología, hablamos de todos los seres vivos. Entonces, las especies, hablando así como plantas o animales, ¿ya? La especie es la unidad básica de la clasificación biológica. La biología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Pero para clasificar, para diferenciar cada ser vivo, es necesario conocer la especie. Y la especie va a ser esa diferenciación de cada ser vivo. Por eso se llama la unidad básica de la clasificación biológica. La unidad básica. Ella va a definir cada tipo de animal o cada tipo de ser vivo. Entonces, si bien es cierto, la especie reúne a ciertos grupos de organismos y poblaciones, claro. ¿Por qué? Porque comparten ciertas características, ciertas estructuras corporales, comportamientos. Bueno, entonces, si agarramos de un grupo de especies similares, ¿no? Un grupo de especies similares, ¿qué cosas forman? Forman un género. Similares, dije, pero no quiere decir que sean de la misma especie. Grupo de especies similares forman un género. Acá tenemos, por ejemplo, el oso polar y tenemos el oso panda. El oso polar y el oso panda pertenecen al mismo género, a los plantígrados. Son plantígrados, pero no son la misma especie, son especies distintas. Por eso dice, la especie es la unidad básica de la clasificación biológica. Cada especie es independiente de otra. Pero en género, cuando hablamos de género, ya abarca, ¿qué cosa? Similitudes entre ellos, ¿ya? En cuanto a aspectos y todo lo demás, características corporales. Pero la especie ya hace la diferenciación. Eso es una especie, ¿ya? Unidad básica de la clasificación biológica. La biología lo va clasificando y luego va descartando ciertas diferencias y clasifica ciertos aspectos. Pero ya cuando hablamos de especie en sí, ya es una unidad básica.
Ejemplo, el oso panda y el oso polar. Ambos son plantígrados, son del mismo género. ¿Pero qué? ¿Viven en ambientes iguales? ¿Comen lo mismo? No, por eso que son especies distintas. ¿Ya? A nosotros nos relacionan con el simio. ¿Ok? Pertenecemos al orden de los primates. ¿No? En el género somos parecidos, pero nosotros en la especie somos Homo sapiens sapiens. Ahí nos diferenciamos como los más sabios de todos los animales del mundo. Ahora sí, esa es una especie, ¿ya? La clasificación biológica, la unidad básica de la clasificación biológica. Ejemplos, el oso polar y el oso panda. Géneros iguales, pero especies distintas. Ahora, ¿cómo se originaron las especies? ¿Cómo se origina el origen de las especies? Esto abarca varias teorías. Por ejemplo, tenemos teorías como los fijistas, no fujimoristas, los fijistas, y tenemos los evolucionistas. Los fijista viene de fijo, que no se mueve, que se mantiene constante, se llama fijista. Ahí tenemos al fijismo, creacionismo y el catastrismo. Fijismo quiere decir que las especies no han cambiado, que las especies desde que fueron creadas se han mantenido iguales tal cual, no ha habido. Y a esto incluye el creacionismo, o sea, que Dios creó las especies tal cual como son y no ha habido un cambio en las especies, se han mantenido iguales tal cual. A eso se refiere el fijismo, el creacionismo. Y el catastrismo se refiere a que hace años hubo una catástrofe universal, lo que hizo que ciertas especies que existieron miles o millones de años atrás, pongamos, de mi punto de vista, yo le pongo miles de años atrás, existieron especies que gracias entre comillas a una catástrofe universal desaparecieron esas especies, como los dinosaurios, y hoy existen otras especies. Pero de que las especies han ido cambiando de aspecto, esta teoría no la avala. No avala esta teoría. ¿Okay? Para el fijismo, esa teoría, los animales se han mantenido tal y cual como son. Ese es en cuanto a la teoría fijistas, que son fijos. Los evolucionistas, ellos sí hablan de la evolución, de que las especies han ido cambiando a través del tiempo, han ido mutando. De terrestres pasaron a acuáticos, y algunos que fueron acuáticos pasaron a ser terrestres, y otros que hoy llevan doble vida. Entonces se han ido fijando en algunas especies, por ejemplo el anfibio, los sapos y las ranas. Ellos tienen una doble vida. Cuando son pequeños tienen un estado de vida acuático, y cuando ya son adultos tienen un estado de vida terrestre, ¿no? Pero claro, ellos no pueden vivir sin el agua, pero ya respiran aire. Bien, los evolucionistas, vamos a ponerlo de este lado, los evolucionistas, tenemos a Lamarck, con el lamarquismo, la corriente del lamarquismo, Darwin, Charles Darwin, con su corriente de evolución del darwinismo, y tenemos la teoría sintética. Acá he puesto sistética. Bien, ahora, entonces, continuamos. Tanto Lamarck como Charles Darwin y la teoría sintética, ellos afirman de que las especies han ido cambiando conforme han pasado los años, y que muchas de ellas han tenido que ir adaptándose al sistema de vida. Tienen teorías como, por ejemplo, la teoría del uso y desuso, que los animales que hicieron mayor uso de sus miembros, de sus cuerpos, para poder alimentarse, evolucionaron y sobrevivieron, y los otros animales no lo pudieron hacer y por lo tanto murieron. Habla de otros, Charles Darwin también habla de otros animales que también
hicieron uso de sus órganos, de sus miembros, para poder alimentarse, lo cual él fue clasificándolos. Entonces, existen diversas teorías. Esas teorías aún todavía están siendo estudiadas y algunas han sido comprobadas, como otras han quedado ahí nada más. Ese es en cuanto a las teorías del fijista y evolucionista, ¿no? Ellos hablan cómo es que se fueron originando las especies, cómo se originaron las especies. Tenemos otro, cómo se le han ido dando nombre a las especies. A las especies hay que darles nombre, y para darles nombre, esta ciencia, la taxonomía ha tenido que ir mirando, observando ciertas similitudes, ciertas características, aplicando un criterio. Claro, ellos son objetivos, pero ellos tenían que ir aplicando un criterio para ir haciendo una selección, porque para darle nombre a las especies han tenido que observar, ¿ya? Han tenido que ir observando. Por ejemplo, para darle nombre a las especies se debe recurrir a dos pasos. Primero las palabras que se usan en latín. Primero, el género. El género, que mayormente siempre se escribe en griego o en latín, el género. Y la palabra, la primera letra, siempre va con mayúscula. La primera letra va con mayúscula. Estos son los dos pasos que se debe usarse. ¿Ya? Dos palabras. La primera se comienza con mayúscula y en letra cursiva, y la segunda con minúscula, para poder darle nombre a las especies. Por ejemplo, tenemos aquí Canis lupus. Canis lupus. Canis viene de canino, que pertenece al orden de todos los caninos. O sea, ahí incluimos a los perros, incluimos a los coyotes, son caninos, ¿no? Pero cuando dice lupus, en latín significa lobo, ya está haciendo una diferenciación. El lobo común, Canis lupus, es el nombre científico del lobo salvaje. Y el Canis domesticus es el nombre que se le da al perro de casa, al perro doméstico. ¿Son del mismo género? Sí. ¿Son de la misma especie? No. Por eso es que se usa, para dar nombre a las especies, se usa primero el género, que la primera letra debe ir con mayúscula, y luego, ese es el género, y luego la especie lupus, que es lobos. Primero el género, Canis, y luego la especie lupus, lobo. Canis lupus, el nombre científico del lobo salvaje. Igual también se usa en las plantas. Por ejemplo, el choclo, su nombre científico, el género Sea, con Z. La especie maíz, Sea maíz, el nombre científico del choclo o del maíz. Entonces, de esa manera se le da el nombre a las especies. Siempre buscando el género, con la primera letra con mayúscula y en cursiva, y luego la especie. ¿Ya? Primero es el género en latín. Ambos se escriben en latín o en griego. Mayormente se usa en latín. Algunas son en griego. Primero el género, luego la especie. Letra mayúscula para empezar y el resto es con minúscula. En cursiva y subrayado. Bien, chicos, hasta aquí es para complementar lo que hemos avanzado primero con las especies, con lo que es la taxonomía, la clasificación de las especies, cómo se van clasificando hasta llegar desde
desde el reino hasta lo que es la especie. Entonces, les voy a sugerir, por favor, a los papás, a través del chat del portal institucional donde estamos trabajando en la página virtual, en la plataforma virtual, perdón, para que ya a partir del lunes demos clases en vivo. Ya les di mi WhatsApp, mi número de WhatsApp personal, es el 990 28 63 18. 990 28 63 18. Yo ya quisiera que desde este lunes, a partir de las 8 de la mañana, comenzar ya en vivo las clases, para no estar subiendo el video porque me es muy fastidioso, muy demora, y algunos papás ya se están, no están de acuerdo con eso. Yo tampoco, yo también me es fastidioso. Prefiero dar mi clase en vivo por el Zoom, a través del grupo del WhatsApp. Creamos un grupo de WhatsApp, envío el link y entramos a la reunión. Les invito, ¿no? Es como una reunión y todos damos clases en vivo, con los que estén, a las 8 de la mañana. Ya, esa es mi sugerencia que quiero hacerles. Espero que estén de acuerdo. Hasta aquí nomás entonces, ya les envío la clase por la plataforma. Muchísimas gracias, cuídense, quédense en casita, Dios los bendiga. Chao.